Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Permíteme invitarte a estudiar una vez más la escuela sabática, cuyo título es Dios pelea por ustedes. Y esto tiene que ver con guerras. Bienvenidos a la lección número 5. El tema de esta semana, el autor del folleto plantea la expresión guerras santas. Pero en realidad lo que está mostrando es que Dios sometía a las naciones a un juicio y utilizaba a su pueblo para que les llegue este juicio, el cual era desalojarlos o en su caso, si no se arrepentían, la destrucción de estas naciones. Lo interesante de esto es que si el mismo pueblo de Israel practicaba estas abominaciones, también se convertían en el objeto de la ira de Dios. Por tanto, el término Guerra Santa está relacionada con los juicios que Dios había establecido para aquellos que se rebelaban en contra de él. Vamos a la primera parte de la lección, que tiene que ver con las iniquidades de los cananeos. Mira lo que dice Deuteronomio 18 del 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Estas fueron las prácticas aborrecibles de estas naciones. Y esto es una referencia a las naciones que estaban dentro del territorio de Canaán. Verso 12 dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Según lo que acabamos de leer, ¿cuáles eran las iniquidades de los cananeos? Y puedo citar de memoria lo que el texto menciona. Por ejemplo, se habla de los sacrificios de niños. Ellos ofrecían a sus primogénitos al dios Molot. Y de esta manera ellos mataban a sus niños. Imagínate llegar a esto creyendo que se rinde culto a Dios, pero en este caso a un Dios pagano. Aunque claro está, este tipo de práctica Dios no las acepta. El único sacrificio humano que Dios aceptó fue el sacrificio de su propio Hijo cuando se estableció el plan de redención. También se practicaba la hechicería, el consultar a los muertos. También aquí el sexo cumplía un papel fundamental dentro del contexto de la religión de Canaán. Pervirtieron el sexo, pervirtieron la fertilidad. Mira lo que ellos pensaban. La religión cananea pensaba que la fertilidad estaba controlada por las relaciones sexuales de los dioses paganos. Por lo tanto, practicaban las orgías sexuales y pensaron en base a su criterio, en base a su religión y su contaminación, que la prostitución era santa y denominaron lo que es prostitución santa. Y nosotros sabemos que esto no tiene nada de santo. La prostitución formaba parte de sus creencias religiosas. Dios les dio una oportunidad de arrepentimiento para que lo conozcan, pero no quisieron conocerlo. Como resultado de ello vino el fin para estas naciones, o en este caso la expulsión también. Vamos a la segunda parte, que tiene que ver con un subtítulo interesante, el juez supremo. Dios decide cómo determina sus juicios, porque Él es soberano. Y claro está, lo hace justamente. En el libro de Génesis, en el capítulo 18, verso 25, dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra
no ha de hacer lo que es justo, es que Dios practica la justicia, es que todos sus juicios son justos. La santidad del carácter de Dios significa que no tolera el pecado. Dios no toleró el pecado de los países, de las naciones que estaban dentro del territorio de Canaán. Es más, si su propio pueblo pecaba, también era el objeto de la destrucción. Es que Él está en guerra en contra del pecado. Aunque Él es paciente, pero el pecado debe cosechar su consecuencia final, que es la muerte, según Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Y eso es lo que presenta la palabra de Dios. Por tanto, los juicios de Dios son justos. Dios le declaró la guerra al pecado, sin importar dónde éste esté, en Canaán o en Israel, en el mundo o dentro de la iglesia. Porque hay sectores en la iglesia donde se comete, donde se permite cosas aborrecibles y que son copiadas de las tradiciones del mundo. No podemos creer que porque somos el pueblo de Dios, Dios no va a castigar nuestros pecados. ¿Y cómo lo castigará? La causa del pecado o la consecuencia del pecado es la muerte. Así que cuidado por creer que estás dentro de la iglesia porque estás en un puesto importante, Dios no tomará en cuenta tu pecado, sí lo hará. Ahora, es verdad que Dios guiaba a Israel, pero cuando Israel estaba en pecado, permitía que otras naciones lo arrasaran. Y es por eso que vemos los sinnúmeros de sitios a la cual fue el objeto de Israel y la ciudad de Judá. Cada vez que eran arrasadas, era porque estaban en rebelión. Se estaba dando el juicio de Dios, aunque Dios utilizaba a otras naciones. Por tanto, en el centro de la comprensión de las guerras ordenadas por Dios estaban su gobierno y su soberanía implícitos en su caracterización como guerrero, rey y juez. Sus juicios son justos. Vamos a la tercera parte, que tiene que ver con despojar o aniquilar. Mira lo que dice Éxodo 23:28. Dice, enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo de delante de ti. Es interesante este texto, ya que nos muestra que en realidad Dios iba a tomar Canaán para entregarlo a Israel. En realidad nunca fue el plan de Dios que Israel tome Canaán militarmente. Dios lo iba a tomar así como destruyó a Egipto para liberar a su pueblo. Dios iba a utilizar su poder para tomar la tierra. Pero por algunas razones que ya hemos visto en lecciones pasadas, Israel no hizo bien las cosas y tuvo que intervenir militarmente y tomarlo por la fuerza. Pero lo interesante era que la orden era, primero, que la orden de Dios era que tenía que echar fuera al cananeo. Y segundo, el pueblo tenía que destruir sus lugares altos, es decir, sus creencias, sus altares, todo. Eso había que ser destruido. Dios ordenó al pueblo destruir los lugares altos. Los lugares del culto pagano y los altares constituían los principales centros de la religión cananea. Ahora, si la orden de Dios no era destruir al pueblo, entonces, ¿por qué el pueblo destruyó a muchas personas? Esta es una pregunta que nos podemos formular. Si la orden era echarlos, mas no matarlos, ¿por qué el pueblo destruyó a algunos? Y la respuesta es sencilla, porque gran parte de la población cananea decidió no convertirse a Dios, decidió no dejar sus prácticas aborrecibles, sus prácticas abominables, y por tal razón cayeron bajo el poder de la espada
de Israel. Les sucedió como le sucedió al faraón de Egipto, que en vez de ceder, su corazón se endureció. Así sucedió con gran parte de la población cananea, que cayeron bajo la destrucción. Vamos a la cuarta parte, que tiene que ver con una libre elección. Como vimos en la parte anterior, quienes estaban consignados a la destrucción se rebelaron constantemente contra el propósito de Dios. Por lo tanto, la destrucción era justa. El mismo pueblo de Canaán no podía decir que Dios era injusto al caer bajo la destrucción, pero en realidad la decisión de Dios fue justa, porque antes le dio oportunidad. Lo que Dios planteó fue un juicio, y fue un juicio justo. Ahora, si los cananeos se arrepentían de su mal proceder, podían vivir y podían ser salvos también. Pero aquello implicaba que tenían que arrepentirse. Y lo mismo se aplica a nosotros. Si nosotros empezamos a practicar las abominaciones cananeas, caeremos bajo la destrucción. Pero si decidimos vivir bajo la dirección de Dios, bajo la voluntad de Dios, bajo la influencia del Espíritu Santo, entonces Dios nos dará la salvación. Es que Dios nos dio libre elección. Vamos a la última parte, cuyo subtítulo es El Príncipe de Paz. En realidad, lo que Dios desea establecer en este mundo es paz. Aunque claro, en este mundo es difícil. Cuando usted ve el Medio Oriente, lo que vemos son guerras tras guerras. Pero muy a pesar de ello, Cristo viene a este mundo para establecer su reino, un reino eterno, donde el Cordero morará con el león y donde habrá armonía y plena paz, y no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá tristezas. Y aquello que hoy afecta a tu vida ya no estará presente. Mira lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De hecho, el Mesías es descrito como un príncipe de paz y Dios viene a establecer esa paz. Y yo quiero en esta hora invitarte a que conozcas de Dios, aunque todo esto, todo lo que hoy estamos viviendo, pasará y nos encaminaremos a un reino, pero a un reino de paz. Quiero también aprovechar la oportunidad para pedirte que te suscribas a este canal para que esta comunidad pueda crecer y muchos puedan conocer el Evangelio a través de la escuela sabática. No me queda más que despedirme y desearte también un feliz día de preparación. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bendiciones.